¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, pues cerramos esta serie de comentarios relacionados con este nuevo episodio que viene a conformar ya todo este rompecabezas de la participación de la prensa, de los medios corporativos en contra del gobierno de López Obrador. Ahora es el Wall Street Journal, este diario, quien asegura en una nota, en una crítica, que con la estrategia de abrazos no balazos del presidente López Obrador se relajó el combate al crimen organizado y los dos grandes cárteles del narcotráfico en México, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, han crecido en el número de influencia desde que el tabasqueño llegó al poder en 2018. De acuerdo con un trabajo periodístico publicado en el diario estadounidense titulado México, la política de abrazos no balazos propaga tristeza, asesinato y extorsión, se señala que dicha estrategia del presidente para combatir a los grupos criminales, implementada al inicio de su administración, buscaba evitar las confrontaciones que alimentaran la violencia. Sin embargo, la publicación del rotativo indica que los cárteles de la droga tienen más ciudades y familias bajo su control, bajo una política presidencial destinada a sofocar la violencia de los cárteles al enfatizar la ayuda pública sobre seguridad. En esta pieza, firmada por su corresponsal en México, Juan Montes, se menciona que la retirada del gobierno de López Obrador en el combate al crimen organizado bajo la política de abrazos no balazos abrió la puerta a una expansión de las empresas criminales de los cárteles, cuyo negocio más lucrativo sigue siendo la producción y trasiego de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos. Textualmente dice, el debilitamiento de los precios de la cocaína y la marihuana ha reducido las ganancias, lo que ha llevado a los cárteles a ampliar sus redes de extorsión y perseguir nuevos esquemas para ganar dinero. La expansión del control de los cárteles, las tácticas cada vez más violentas, puntualiza el reportaje, han llevado a familias mexicanas a Estados Unidos en cantidades récord. Alrededor de 87,000 mexicanos viajaban con niños, fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre del 2023, casi 4 veces más que el año anterior, según datos de la patrulla fronteriza. Lo comentábamos en su momento, el tema de la violencia iba a ser explotado por parte de la oposición y de sus aliados. Este trabajo por parte del Wall Street Journal, a diferencia del de ProPublica o a diferencia del de New York Times, se basa en otro tipo de aspectos que podrían tener una mayor justificación. Sin embargo, por lo que compartimos hasta el momento con ustedes, pues nos damos cuenta que son muchos lugares comunes, que son muchas posturas netamente personales, basadas en muchos casos, sí, en una situación que no se puede minimizar ni se puede negar. Tan solo hay que ver lo que está pasando en Chiapas con el desplazamiento interno, en donde hay 3,000 personas que han tenido que dejar sus hogares. El mismo caso sucede en Zacatecas, lo que está pasando en Guerrero, en donde ustedes lo escuchaban en voz de Abel Barrera. ¿No? Se vive una situación verdaderamente caótica por los enfrentamientos entre los tlacos, los ardillos, la familia michoacana, y de ahí nos podemos ir, por supuesto, también a Guanajuato, en donde se han registrado violentas masacres. Sin embargo, carece de un análisis mucho más profundo y sí cae en este golpeteo político electoral, aun y cuando nos puedan decir es que ustedes ahora todo lo ven que tiene una finalidad política, es que a final de cuentas no hay causalidades en este tipo de discusiones, hay casualidades, no hay casualidades, perdóneme, hay causalidades, corrijo. Y el hecho de utilizar de una manera denostativa esta frase de abrazos, no balazos, además de que le quita seriedad a este reportaje, también se involucra directamente en el discurso que la DEA principalmente ha encabezado para cuestionar la estrategia del presidente López Obrador desde un principio de este sexenio. Cuestionamientos que han sido respaldados por el ala radical del Partido Republicano e incluso también por integrantes del Partido Demócrata, quienes consideran que la estrategia que más beneficia a los intereses de los Estados Unidos es la que aplicó Felipe Calderón Hinojosa, aun y cuando yo insisto en ese punto que lo hemos manejado en otras ocasiones. En realidad, la guerra contra las drogas, la mal llamada guerra en contra de las drogas, es una estrategia securitaria dictada por los Estados Unidos. Lo que marca la diferencia entre los presidentes mexicanos es qué haces con ese pequeño margen de maniobra que tienes. Y López Obrador lo ha implementado de cierta forma que lo ha llevado a confrontaciones directas con la DEA, que hoy por hoy juega un papel como en su momento lo hizo John Dimitri Negroponte, es decir,
juega un papel importante en materia de desestabilización porque junto con la CIA son los brazos directos de la Unión Americana que utilizan esta guerra contra el narco para llevar a cabo acciones de ese talante. Eso es algo que no podemos dejar de lado y que, sin embargo, los corresponsales de medios norteamericanos nunca lo manejan y no lo manejan porque a ellos les conviene mantener esa narrativa de buenos contra malos, de policías y ladrones, para seguir engordando precisamente las arcas del complejo militar industrial y sobre todo para tener sometido a nuestro país. Yo no niego en ningún sentido la violencia que ha habido en México, se ha vivido con Calderón, se ha vivido con Peña Nieto, se vive ahora con Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la violencia no está alejada del sistema político de nuestro país, no es algo que surja de una manera independiente, es parte precisamente de una ejecución del poder cotidiano. En el caso de Felipe Calderón, Hinojosa fue una estrategia como tal para criminalizar la pobreza, una estrategia necropolítica, una estrategia que permitía el despojo de recursos naturales y que permitía precisamente la permanencia de los cárteles de la droga como los grandes gestores de esos episodios verdaderamente lamentables. El problema con el que se enfrentó Calderón y en realidad Estados Unidos como tal fue el interés por parte de otros entes de poder de participar directamente en la repartición del pastel, caso concreto del ejército mexicano y del complejo industrial de los Estados Unidos, militar de los Estados Unidos, quienes tuvieron en los Zetas precisamente a los enemigos jurados del cártel de la DEA, que era el cártel de Sinaloa, y de cárteles, por supuesto, de políticos locales, particularmente del Partido Acción Nacional, y quienes todos juntos convirtieron este país en un verdadero campo de batalla, en una especie de guerra civil. Y todo esto apadrinado precisamente por los Estados Unidos, que vio en esa violencia, por supuesto, un incremento considerable e importante de ganancias, sobre todo en aquellos empresarios que se dedican a lo que es la guerra como un motor importante de la economía, como un activo fundamental para mover recursos, porque sabe usted cuánto dinero no ganan estos empresarios que venden armas, que fabrican pertrechos, que fabrican chalecos antibalas, que fabrican automóviles para el combate, tanques, lanzagranadas, en fin, son cantidades verdaderamente impresionantes. Hoy por hoy nos dicen en este reportaje, el tráfico de drogas sigue siendo lo más importante de los cárteles. Ahí también me parece que habría que analizarlo a fondo y debatirlo, sobre todo porque desde un tiempo para acá las empresas criminales, que ellos siguen llamando cárteles, porque así se ajusta su narrativa, se han convertido en depredadores de los recursos naturales para beneficio de estas transnacionales que nunca son mencionadas por parte de este grupo de gestores del narcocapitalismo. A final de cuentas, hoy por hoy, y aunque no les guste aceptarlo, Estados Unidos es el mayor narcotraficante y consumidor de drogas en el mundo y se ha convertido y ha convertido la mal llamada guerra contra las drogas en esta arma intervencionista y de control social, junto con un lucrativo negocio cuyas ganancias finales engordan las arcas de este capital financiero transnacional. Hablamos desde la guerra de opio, por ejemplo, hablamos pasando por el apoyo a los cárteles colombianos, mexicanos, la invasión a Panamá, el Plan Colombia, el Plan México, hasta nuestros días. El narcotráfico y la falsa lucha contra él han sido elementos centrales a la configuración de una economía mundial narcocapitalista y de una política narcoimperialista que atenta directamente contra los pueblos del mundo. Y si hacemos de historia, hay casos verdaderamente emblemáticos. Hasta el siglo XIX las drogas tuvieron un uso principalmente ceremonial, recreativo, medicinal. Fue con el avance del capitalismo que los imperios europeos descubren su potencial adictivo y comercial. El imperio británico, que ya había usado al té para destruir a la India, inició el uso de las drogas con fines militares y comerciales en la denominada guerra de opio en contra precisamente de China. Hacia la década de los 20, el alcoholismo se convierte en un serio problema para una clase trabajadora norteamericana golpeada por el terrorismo patronal, por las dificultades
en materia laboral, difíciles condiciones de vida y al mismo tiempo el acelerado consumo de opio en las clases dominantes, pues se tornó preocupante y como medida para enfrentar ambas situaciones se decreta en Estados Unidos la ley seca o prohibición, la que acaba siendo la mejor aliada para el surgimiento de millonarias mafias, sentando el precedente de que la ilegalidad era una aliada de los narconegocios. ¿Y quienes estaban detrás de esos narconegocios? Los empresarios que tenían también sus bienes legales, a tal grado que cuando se retiró el prohibicionismo en materia de alcohol, por ejemplo, ¿no? Cuando se retiró esta ley seca, como tal, entonces las mafias estaban instaladas en el poder, pero los principales beneficiados siguieron siendo los principales productores de alcohol perfectamente establecidos, ¿no? Y no podemos, por supuesto, olvidar lo que pasó en la década de los 70, cuando Richard Nixon, ¿no? Declara la guerra contra las drogas oficialmente, enfocado en combatir a los distribuidores locales y a los países sospechosos de producir y comercializar drogas. En realidad, fue y es una política destinada a combatir a los pueblos, incluido el propio pueblo estadounidense, y justificar la injerencia en los asuntos de otros países. El mejor ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos se da en el contexto de la crisis política por la guerra de Vietnam y de ascenso del movimiento social en donde el Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa es declarado como el enemigo público número uno del FBI. El establecimiento norteamericano usó a las drogas como elemento de represión y destrucción de este movimiento popular. Bueno, las drogas fueron parte esencial para financiar la Guerra Fría. No podemos olvidar que en el 78, si no mal recuerdo, Afganistán fue sacudido por la revolución de Saur, que llevó al poder al Partido Democrático Popular, ¿no? Un partido marxista derrocando un gobierno proamericano, y esto supuso un duro golpe para la administración estadounidense. Afganistán representaba un punto estratégico para apoderarse de los recursos energéticos de la región y controlar los oleoductos que salen del mar Caspio. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, para hacer frente a esta situación, la CIA, coordinada con los servicios de inteligencia de Pakistán, ISI y de Arabia Saudí, que es el Istihbarat, organizó, armó y financió a los grupos de extremistas islámicos que comenzaron la guerra y los ataques terroristas que llevaron al gobierno afgano a pedir la ayuda militar de la Unión Soviética. Y ahí aparece incluso el nombre de Osama Bin Laden, de malos recuerdos para el gobierno norteamericano, para mí un pretexto más, un personaje que sirvió como pretexto únicamente. Y lo hemos ya repetido en muchas ocasiones. El caso concreto, por supuesto, lo que pasó en China, cuando intentaron buscar al Kuomintang, ¿no? Precisamente para darle problemas al gobierno de Mao. Obviamente también cómo han utilizado a Al Qaeda, ¿no? Para reclutar combatientes, armas, financiar al ejército musulmán bosnio en la guerra civil de Yugoslavia, luego al ejército de liberación de Kosovo, posteriormente al ejército de liberación nacional de Macedonia, ¿no? En fin, diversos episodios de guerras que están vinculados directamente con el financiamiento de organizaciones que provenía este dinero del tráfico de drogas a través de una ruta que comenzaba en el creciente dorado de Afganistán y Pakistán y pasaba por Albania y Kosovo para terminar precisamente en Europa. Y es que a final de cuentas, este negocio es un negocio del narcocapitalismo neoliberal y presenta algunas características particulares respecto a otros rubros capitalistas, ¿no? Pero hay un factor que no podemos dejar de lado y que se le escapa precisamente a estos reporteros, que aunque la droga es una mercancía, su valor de cambio está determinado por su carácter ilegal. ¿Y quién es el principal responsable del prohibicionismo? Los propios Estados Unidos, que no permiten dar ese paso en nuestro país ni en ningún otro. Y en este diseño imperialista, Estados Unidos ha definido 4 espacios regionales en función del narcocapitalismo global. La ruta del opio, que nace en Afganistán, que posee enormes reservas energéticas y tiene una ubicación estratégica entre Rusia, India y China. Oriente Medio, por sus recursos naturales y por su ubicación para la distribución de la droga afgana hacia África y Europa. Y los Andes latinoamericanos, por su producción de coca y sus recursos naturales del Caribe y su importancia en el tráfico de drogas a Estados Unidos y hoy por hoy, tristemente, nuestro país, en donde se juega un papel determinante por el litio y otros recursos naturales. Es en realidad una situación muy particular la que se está viviendo y Estados Unidos ahora utiliza la violencia del narcotráfico, una violencia políticamente controlada para influir en las elecciones presidenciales de nuestro país. Ya la Casa Blanca y el Departamento de Justicia estadounidense aseguraron que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. Sin embargo, el de New York Times, por ejemplo,
¿no? Publicó una pieza de propaganda, una pieza de desestabilización política disfrazada de reportaje, como ahora Wall Street Journal presenta una pieza propagandística disfrazada también de reportaje, ¿no? En la primera en torno a una ficción de financiamiento electoral, ¿no? En 2006, en 2018, pero a final de cuentas de lo que se trata es sembrar una noticia falsa, es plantar una sospecha que inmediatamente es amplificada, es viralizada por empresas dedicadas a la distorsión de la democracia, como son los troll centers, y en el segundo caso es explotar hasta la saciedad el tema de la violencia, el tema del miedo, aun y cuando, insisto, sin demeritar, sin negar la violencia que hay en nuestro país, mucha de la cual proviene de intereses políticos, empresariales y militares, quienes son realmente los que ejercen el control social como tal. En fin, son parte precisamente de toda esta discusión que se está llevando a cabo en torno a este manejo informativo de la violencia y el crimen organizado y que no podemos dejar de lado, por supuesto, y que no podemos dejar de comentar con ustedes en torno a lo que significa como tal y que para concluir me gustaría hacerlo de una manera. Estamos en una época en donde también los medios hegemónicos están sufriendo una fuerte crisis de credibilidad, una crisis que los ha llevado a actuar de esta manera porque realmente fueron afectados por las medidas que tomó López Obrador, sobre todo en torno al financiamiento público. Y eso, vaya que golpeó y generó mucha molestia, pero más que nada por el tema del poder y la influencia. Con las mañaneras, López Obrador les quitó mucha influencia, muchísima influencia en realidad, muchísimo campo de maniobra, de extorsión, y esto, vaya que les ha generado una molestia y por lo mismo actúan en consecuencia del lado de los partidos de oposición. A mí lo que de verdad me parece ya deleznable es esta acción por parte del New York Times y por parte del Wall Street Journal que representan otro tipo de intereses. No solamente son dos medios de comunicación queriendo apoyar a Xochitl Gálvez, son dos medios de comunicación que responden a las órdenes, a las directrices por parte de una agencia que ha decidido involucrarse directamente en el ejercicio democrático de nuestro país de la mano de una orden superior, porque la DEA tampoco se manda sola. La DEA responde al Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia responde al gobierno de los Estados Unidos. La gran pregunta ahí es, ¿quién es la mano que mece la cuna? Porque Ken Salazar dice, no, nosotros no estamos investigando al gobierno mexicano, pero de una u otra manera sí están permitiendo y dando la palomita para que venga este tipo de golpeteos. ¿Ustedes qué piensan? Como siempre un gusto, como siempre un placer y nos escuchamos el día de mañana, ya lo saben, si les gustó el video, compártanlo, denle like, por supuesto, suscríbanse, denle a la palomita y si hay chance, échenos super chat, super gracias, si no, no pasa nada, con todo lo demás es más que suficiente. Como siempre un gusto, como siempre un placer.